Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de la diferenciación implícita. La diferenciación implícita es una técnica que se emplea para derivar funciones que no están expresadas de la forma usual. Y nos referimos a que no están expresadas en la forma usual porque no están despejadas para Y. Entonces, cuando tenemos una ecuación expresada en dos variables en donde posiblemente no se pueda despejar a Y en términos de X, entonces empleamos este método de diferenciación implícita. Bien, ¿a qué nos referimos con una relación implícita y una relación explícita? Una relación implícita es una función que, como dijimos, no está despejada para Y. Entonces, esta es una relación implícita. Ahora bien, esta expresión, por ser sumamente sencilla, ¿no? Es fácil despejar para Y. Pasamos el x cuadrado del otro lado de la ecuación con signo negativo y al aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, entonces ya tenemos despejado para Y. Entonces ya cuando hemos despejado para Y, tenemos la función expresada de manera explícita, es decir, ya sabemos qué exactamente es Y. Bien, entonces esta técnica, o para aplicar esta técnica, no es necesario que la función esté despejada para Y para encontrar la derivada de una función. Entonces podríamos determinar la derivada de la función de forma implícita y tener una respuesta igual a la que obtendríamos derivando de forma explícita, igual o equivalente. Para aplicar este método de diferenciación implícita, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Bueno, algunas que ya las conocemos, ya las hemos estado aplicando y al menos una de ellas es nueva. Entonces, sabemos que la derivada de x es 1. Siempre la derivada de la variable independiente es 1. Sabemos que la derivada de y la hemos expresado como y'. Hemos también aplicado la regla de la potencia para derivar expresiones que están elevadas a un exponente. Y en este caso el exponente pasa a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. En el caso que y esté elevada a un exponente, la trataríamos como si fuese el caso de una función compuesta.
Es decir, aplicaríamos la regla de la cadena. Entonces, pasamos el exponente a multiplicar y le restamos una unidad al exponente, lo que cuando aplicamos la regla de la cadena denominamos derivada externa. Y luego multiplicaríamos por la derivada de y, es decir, por y', que es lo que nosotros nos referimos en derivadas de funciones compuestas como a la derivada interna. Adicionalmente, cuando las variables x y y se encuentren formando parte de productos y o cocientes, es decir, que estén multiplicadas o divididas entre sí, le daríamos el trato que se le daría a un producto o cociente de función. Bien, entonces con esto creo que podríamos derivar esta función de manera implícita. Sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x y que la derivada de y al cuadrado es, paso el 2 a multiplicar por y restándole una unidad al exponente y luego multiplicando por la derivada de y, por la derivada interna que es y'. Y luego la derivada de una constante 0. Y tal como cuando lo hacemos de forma explícita, lo que nosotros intentamos determinar es y'. Entonces, vamos a resolver para y', es decir, vamos a despejar para y'. El 2x pasa al otro lado de la ecuación y finalmente aquí, para despejar para y', trasladaríamos ese 2y que está multiplicando del otro lado de la ecuación a dividir. Y obviamente podríamos simplificar las constantes y tenemos que la derivada es menos x sobre y. Ahora veamos el resultado que obtendríamos al derivar la función de forma explícita. Esta es una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena. El exponente en medio pasa a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad, un medio menos 1, menos un medio, y luego multiplicaríamos por la derivada del argumento, por la derivada interna, que en este caso sería 2x. Podemos simplificar esto y al expresar nuestra respuesta sin exponentes negativos, tendríamos en el numerador menos x y en el denominador 4 menos x cuadrado a la media. Entonces, como podemos observar, al analizar hemos obtenido un resultado igual, o si quiere, porque exactamente igual son, pero expresados algo diferente, ¿no? Porque aquí tenemos a y,
pero cuando nosotros despejamos para y, determinamos que y es 4 menos x cuadrado a la media. Entonces, obtenemos el mismo resultado si derivamos de forma implícita o si derivamos de la forma tradicional. Bien, veamos cuál será el procedimiento que vamos a emplear para aplicar esta técnica de diferenciación implícita. Entonces, lo primero, dice este procedimiento, es que vamos a derivar con respecto a x ambos lados de la igualdad. Y ahí dice que hay que aplicar derivada con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Básicamente esto es indicar que el procedimiento que se está realizando o que se está llevando a cabo es una diferenciación con respecto a x. O sea, que x es la variable independiente. Entonces derivamos x más 2y por y' es igual a 0. Esto sería el paso número 1. El paso número 2 dice que hay que agrupar todo lo que contiene y' de un lado de la igualdad y trasladar todo lo demás al otro lado de la ecuación. El tercer paso dice que habría que factorizar y' en el lado donde se encuentra la y'. Pero esto es solo si aplica. En este caso solo tengo una y', entonces no aplica en este caso. Y el último paso es despejar para y'. Bien, siempre que vamos a derivar una relación implícita, tenemos que analizar la función que vamos a derivar y hay que prestar atención donde, o las expresiones donde las variables se encuentran multiplicando o dividiendo. En este caso, aquí tenemos a las variables multiplicadas entre sí. Bien, entonces, de acuerdo a nuestro procedimiento, vamos a expresar que vamos a derivar con respecto a x ambos lados de la igualdad.
Entonces, procedemos a derivar. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Como esta expresión contiene a una constante, multiplicando al producto de las variables, vamos a copiar la constante y luego vamos a abrir un paréntesis para aplicar la regla del producto para derivadas. Entonces vamos a copiar la primera función y multiplicarla por la derivada de la segunda. Pasamos el exponente a multiplicar, restamos una unidad del exponente y realizamos la derivada interna. Ahora a esto vamos a sumarle la derivada de la primera multiplicada por la segunda. La derivada de 27 es 0. Y ahora derivamos del otro lado de la y', la derivada externa multiplicada por la derivada interna. Ahora solo vamos a multiplicar el menos 4 por todo lo que está dentro del paréntesis. 4 por 2 es 8. Y menos 4 por 2 es también menos 8. Bien, este sería paso número 1. Ahora vamos a agrupar todo lo que contiene y' de un lado de la igualdad y trasladaríamos todo lo demás del otro lado de la igualdad. Ahora, en el lado donde se encuentran las y', vamos a extraer un factor común y'. Y finalmente vamos a despejar para y'. Entonces, esa expresión que está
multiplicando, pasaría del otro lado de la igualdad a dividir. Ahí tenemos la derivada de esta relación implícita. Bien, veamos otro ejemplo. Analizamos la expresión. Observamos que en ese término se encuentran las variables multiplicadas entre sí. La derivada de x cuadrado es 2x. Luego tenemos a esta constante 2 que multiplicará a la derivada de ese producto. Copiamos la primera y derivamos la segunda. Luego vamos a sumarle la derivada de la primera. Y multiplicamos por la segunda. Ahora derivamos el otro lado de la igualdad. Realizamos la derivada externa y multiplicamos por la derivada interna. Ahora vamos a multiplicar la constante 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora vamos a agrupar todo lo que contiene y' de un solo lado de la igualdad y trasladar todo lo demás al otro lado de la igualdad. En el lado de la igualdad donde se encuentran las y', extraemos factor común
Y finalmente despejamos para y'. Y de esa forma hemos determinado la derivada de una relación implícita. Como hemos visto anteriormente, siempre que vemos un método o una regla de diferenciación, es común que se nos pida determinar la ecuación de una recta tangente. Vista que la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función o de una relación en cualquier punto. Solo necesitamos saber en qué punto queremos obtener la ecuación de la recta tangente. En este caso, nos proporcionan el punto, a diferencia de los ejercicios que vimos anteriormente. En los ejercicios anteriores no era tan común que nos proporcionaran el punto. Nos proporcionaban el valor de X del punto y nosotros determinábamos el valor de Y. Como en este tipo de funciones se vuelve complicado despejar para Y, entonces es más común que nos proporcionen el punto. Bien, entonces para calcular la ecuación de una recta tangente, necesitamos la derivada para calcular la pendiente y obviamente el punto. Entonces, como ya contamos con el punto, vamos a calcular o a determinar la derivada de la función. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Esta expresión es una función compuesta. Entonces, para derivarla, vamos a aplicar la regla de la cadena. Pasamos el exponente 2 a multiplicar toda la expresión reducida en una unidad y luego multiplicando por la derivada interna. La derivada de y es y' y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. De acuerdo a nuestro procedimiento, ahora vamos a agrupar a todo lo que contiene y' a un solo lado de la ecuación y todo lo demás lo trasladaríamos del otro lado de la ecuación. En este caso, toda esta expresión está multiplicando. La pasaríamos del otro lado de la ecuación a dividir.
Y luego solo nos quedaría esta expresión menos 2x, la cual trasladaríamos del otro lado de la ecuación con diferentes signos. Bien, una vez que hemos determinado la derivada para obtener la pendiente, solo tendríamos que sustituir o evaluar el punto en la derivada. Entonces vamos a sustituir los valores de x e y del punto en la derivada. En este caso, la variable x o el valor de x del punto es 1. Sustituimos 1 en las x de la derivada y el valor de y del punto es 2. Sustituiremos 2 en las y de la derivada. En el numerador tenemos 3. En el denominador, aquí dentro del paréntesis, 2 menos 1 es 1, multiplicado por 2 es 2. Tenemos 3 medios más 2. Como en 2 unidades hay 4 medios, entonces la pendiente en este caso es 7 medios. Entonces ya contamos con la pendiente y con el punto. Entonces ahora podemos determinar la ecuación de la recta tangente. Y1 en este caso es 2. La pendiente es 7 medios. Y x1 es 1.
7 medios de X menos 7 medios. En 2 unidades hay 4 medios. Entonces, menos 7 medios más 4 medios es menos 3 medios. Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente.